Muy bien, estamos acá, bienvenidos desde el foro principal de Televicentro. Es la hora de las noticias, la primera emisión del Comercio TV. Mi querida Ali Denita, buen día. Robert, Yanita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en este día, en esta primera emisión del Comercio TV. Siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional y también internacional a estos lugares. Hoy hemos amanecido con frío, estuvo la ciudad con 4 grados centígrados a las 5 de la mañana, hoy estamos con 7, así que hay que estar previstos para salir abrigados, no sabemos por Pero parece, al menos lo que divisamos por acá, ya está saliendo el sol. Esperemos, empieza a calentar el día de poco. Sin duda, con mucho ánimo y positivismo, hay que contarle varias noticias acaecidas en las últimas horas. Aquí iniciamos, buenos días. Les contamos que un joven de 22 años falleció luego de accidentarse en la motocicleta en la que viajaba. El hecho ocurrió en la pista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. Un video aficionado logró captar el momento del lamentable suceso. En punto de la mañana, la cámara instalada en un auto que circulaba a esa hora por la autopista permitió captar esta impresionante imagen. Esto dio paso a que los investigadores puedan conocer que la trágica muerte de Luis Miguel Uchaure Caicedo, de 22 años, se produjo sin la participación de otro automotor. Se desplazaba por el carril de servicio con dirección hacia Pascuales. En su recorrido estrella contra el bordillo, se proyecta y su finalización es que fallece en la escena del accidente. No hubo ningún impacto con otro vehículo. Al momento en que se estrella, los conductores se detuvieron y no hubo ningún otro impacto. Según el análisis del video, se puede apreciar que el conductor se aproxima demasiado hacia la acera central. Se presume que el cansancio pudo haberle ganado y se habría quedado dormido mientras conducía su motocicleta. Se estrella y va avanzando unos 15 metros aproximadamente, donde él se estrella y fallece en el lugar. La víctima sí viajaba con casco de protección, su cabeza la llevaba cubierta por un pasamontañas y en una de sus botas portaba un cuchillo. Testigos que prefirieron no hablar ante la cámara consideran que se puede tratar de un obrero de las camaroneras, ya que este tipo de arma blanca es la que emplean para procesar el camarón. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito y de la Autoridad de Tránsito Municipal participaron en el levantamiento del cadáver a la espera de recibir a sus familiares, quienes le puedan brindar cristiana sepultura. Informó José Morales. 3 personas resultaron heridas tras registrarse un accidente de tránsito, esto en el norte de Quito. 2 vehículos colisionaron al interior de un paso deprimido. Miremos. Un accidente de tránsito se registró en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del barrio San Carlos, al norte de Quito. 2 vehículos pesados que transportaban alimentos colisionaron al interior del paso deprimido del sector, provocando alteraciones en el tránsito vehicular en el sentido sur-norte. En el momento que el cuerpo de bomberos arribó a la escena, ya los 2 vehículos se encontraban, ya estaban chocados, por lo que nosotros procedimos a brindar seguridad hasta que las otras instituciones realicen sus trabajos pertinentes. Tras el percance vial, 3 personas que circulaban en los automotores resultaron con heridas leves. De las unidades de emergencia asistieron, se ha realizado el levantamiento de los vehículos. Las personas que resultaron afectadas fueron trasladadas a las casas de salud para ser valoradas. Una de las medidas de seguridad adoptadas por el cuerpo de bomberos fue la colocación de material absorbente sobre el combustible que, producto del choque, se derramó sobre la capa asfáltica. Sin embargo, se desconocen las causas que originaron el hecho. Las causas del accidente las determinarán los peritos para que establezcan las responsabilidades de cada uno de los conductores. Afortunadamente, este incidente no dejó víctimas que lamentar. Sin embargo, el llamado a los profesionales del volante para que adopten medidas preventivas, como reducir la velocidad, para evitar que accidentes como este se repitan. Con imágenes de Carlos Torres, informó Miguel Ángel Bedoya. Lamentables informaciones dictan prisión preventiva contra el ex conviviente de una mujer por el presunto delito de tentativa de femicidio. Se presume que el hombre la golpeó en la cabeza con un objeto contundente y ahora se encuentra con pronóstico reservado. La brutal agresión se cometió afuera de la humilde casa ubicada en una de las puntas de La Prosperina, noroeste de Guayaquil. Precisa Karen, su hermana. Katiuska estaba llegando a su vivienda
cuando su ex conviviente la atacó a traición. Él le había dado un mal golpe y de hecho la soñó a mi hermana en la cabeza y ahí en el piso es que la coge, que le golpea ahí en el piso, le coge los cabellos y le daba contra el piso, por eso que mi hermana tiene un hueco en la frente. En el sector, no todas las habitantes querían pronunciarse, solo atinaron a contar que tras los golpes, ella quedó malherida. En la cabeza prácticamente destrozada, o sea, por los golpes que le dio con un palo. Fue trasladada por ello hasta el hospital universitario y después a Luis Bernaza, donde su estado es crítico. La hemorragia que le sale por uno de los oídos y la hemorragia hace que, ella trague la sangre y la sangre se va a su estómago. De manera paralela, en la unidad de flagrancia norte se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. En el artículo 141, en concordancia con el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el delito de femicidio en grado de tentativa. Luego, su otro hermano, Jonathan, llegaba deprisa a casa para cambiarse y volver al hospital. Le han dicho que la sanción podría llegar a 13 años, pero a su juicio. Porque supongamos que se me muera mi hermana, ¿qué hacemos? Digamos. Según las estadísticas de la Fiscalía de la Nación, a pocos días de que concluya 2017, se han denunciado 101 femicidios, mientras, en el mismo periodo del año pasado, se denunciaron 69. Que ella le había dicho bien claro que no quería hacer vida con ella porque se había cansado de los maltratos. Un delito que en 2014 se tipificó en el COEP y lejos de neutralizarse, se dispara espantosamente, informó Jorge Escobar. Y autoridades de gobierno reconocieron el incremento de muertes catalogadas como femicidio. En el último semestre del 2017 se reportó el asesinato de 97 mujeres, cifra superior a la registrada el año anterior. En el Cantón Quito, el más reciente caso se registró en la parroquia de Tumbaco. Una mujer habría sido asesinada por su pareja y luego arrojó el cuerpo en un pozo séptico. La policía trabaja para dar con el paradero del supuesto responsable del femicidio. La triste noticia de que le ha matado el esposo. El Consejo Sectorial de Seguridad entregó resultados de 6 meses de trabajo. Los ministros están algo preocupados, no han podido reducir los casos de femicidios, incluso hablan de un incremento. Estamos con un saldo en rojo y creo que como sociedad debemos reflexionar, es el tema de los femicidios. Tenemos un incremento de 7 femicidios. Hablan de algunas acciones que se han tomado para frenar la violencia de género. El sistema de alerta temprana es una herramienta que puede evitar que el maltrato termine en crimen. Desde agosto se está implementando este sistema como temas de atención, de prevención, de seguimiento de manera integral a las víctimas. De agosto a diciembre del año en curso, 97 mujeres han sido víctimas de femicidio en comparación con el año anterior. En el mismo periodo se reportaron 70. Hay un incremento que preocupa a las autoridades. La implementación de la línea 1-800-82-82, que es una línea de llamada gratuita en donde un equipo, donde una persona le direcciona, le asesora y también hace un trabajo preventivo. Las provincias donde más casos se han registrado son Guayas, Pichincha y Los Ríos, en la costa especialmente en zonas rurales, mientras en Quito uno de los puntos neurálgicos ha sido el sur, en la zona de Quitumbe. Los homicidios por violencia interpersonal son mayores que los homicidios ocurridos por la delincuencia común y la delincuencia organizada. Saben que falta mucho por hacer, pero al mismo tiempo la violencia de género se registra al interior del hogar, donde muchas veces el silencio de la agredida es el cómplice perfecto del maltrato que más tarde puede ser mortal. Está previsto la inversión de $60 millones para atender la problemática en materia de violencia de género. Las acciones, unas están en camino, otras ya están en marcha. La cultura del respeto en el hogar entre la pareja podría ser parte de la solución a un problema conocido como femicidio. En Quito informó Iván Casamen. Lamentables estadísticas. La Fiscalía contaría al momento con 4.800 denuncias por abusos sexuales. De ellas, 714 estarían dentro del ámbito educativo. El titular de esta entidad, Carlos Vaca, asegura que se trabaja para mejorar la respuesta a la atención a las víctimas y que de muchos de los casos denunciados ya están en diferentes etapas procesales. Veamos.
Con 74 denuncias de acoso sexual en mano, llegó el ministro de Educación, Fander Falconi, hasta la Fiscalía. El propósito era entregar al titular de esta instancia, Carlos Vaca Mancheno, sumarios administrativos que no habrían sido procesados correctamente entre el 2014 y el 2017. A medida que nosotros vayamos encontrando cualquier tipo de situación o eventual anomalía en el procesamiento de la información de estos expedientes o sumarios, encontremos un camino para la judicialización de estos casos. Con estos casos sumarían 181, los que el Ministerio de Educación ha entregado en solo 2 meses. Han sido procesadas, se encuentran en procesamiento en distintas etapas procesales. Y ahora estas 74 nuevas resoluciones van igualmente a pasar este filtro, este cruce de información. Vaca divide en 3 grandes grupos la información que se ha presentado a Fiscalía desde el 2015 hasta este año 2017. Él explica que en estos 3 años hay 27.600 denuncias de delitos de naturaleza sexual. De esas, 4.800 involucrarían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, 1.500 a 1.600 denuncias por año. Y solo en el ámbito educativo habrían 714. En la nueva información que nos ha entregado el señor ministro, vamos a hacer un cruce a ver si es que se incrementa o ya están también incorporadas. Las mismas cifras fueron presentadas más temprano en la Asamblea Nacional, en la Comisión AMPETRA, que investiga este tipo de casos. Ahí, en cambio, Vaca explicó que aunque hay déficit de profesionales para tratar dichos casos, se trabaja por la mejora de la respuesta en la atención interinstitucional de las víctimas. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de información, amigos televidentes. Les contamos que tras escuchar detonaciones por parte de desconocidos, habitantes del sector Mapasingue, en Guayaquil, dieron el aviso a las autoridades de seguridad, los cuales en cuestión de minutos armaron un operativo policial para contrarrestar los actos delictivos de esta zona. Tras el sonido de varios disparos en el sector de Mapasingue, se ejecutó un operativo de control en el punto, para evitar que sucesos como este se repitan. Aseguran los agentes de seguridad que este tipo de actos lo único que busca es reducir situaciones como esta. Ustedes tienen conocimiento, hoy en la mañana se produjo una tentativa en el sector de la cooperativa Luz de América. Venimos realizando operativos antidelincuenciales, especialmente por el porte de armas, ¿no? Los vecinos de la zona ven de buena manera que se den este tipo de operativos, para que no exista inseguridad en el lugar. Fuman bastante por aquí. Sí, y por aquí mismo sé que venden y fuman, sí. Ha habido mucha balacera aquí arriba. Yo me encierro, me acuesto a las 10 de la noche. Esto es uno de los muchos operativos que la policía asegura hará para reducir los índices delictivos en el puerto principal. Bueno, están los equipos especializados, están trabajando en eso. Se maneja algunas hipótesis, esperemos que en el transcurso del día ya se pueda conocer más detalladamente. Informó Julio César Saona. Estamos ya a las 7:09 en la mañana, 6:09 en Galápagos. La policía decomisó droga en el interior de un vehículo durante un operativo en el norte de Guayaquil. Una persona fue detenida ya para las investigaciones. Tras un operativo de control por parte de la policía, las cosas cambiaron radicalmente para el conductor de este vehículo. Enseguida se dio su detención por ser sospechoso, luego de inspeccionar su automotor y divisar que en el interior del mismo se encontró evidencia suficiente como para empezar investigaciones. Procedió a identificar un vehículo de manera sospechosa, el mismo que al solicitarle que se detenga, evadió la presencia policial e incluso el conductor se baja del vehículo y sale en precipitada carrera. Y en el momento que procedimos a revisar el vehículo, encontramos una sustancia posiblemente psicotrópica. Esto responde a los constantes controles que la policía hace en distintos sectores de Guayaquil. En esta ocasión se dio en un punto denominado San Felipe al norte de la urbe. Aún hay otros lugares en la mira. El ciudadano que se encontraba al interior del vehículo manifiesta que no es del propietario, no quiere dar mayor información. Entonces, el momento que se ponga órdenes de la autoridad competente, él ha de manifestar el procedimiento que corresponde. La hipótesis que establece la autoridad es que piensan que el alcaloide iba a ser distribuido por la zona, pues justo en ese sitio hay una unidad educativa. De acuerdo a las investigaciones que se realicen, para ver si está vinculado a alguna banda que opera por aquí, por el sector. Informó Julio César Sauna.
Vamos a contarles ahora que el Ministerio de Inclusión Económica y Social se queda sin titular. Iván Espinel decidió renunciar a la Secretaría de Estado para poder participar en la campaña de la consulta popular. Una nueva baja recibe el gobierno nacional a la dimisión de Richard Espinosa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y de Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia. Se suma la de Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social. Espinel hizo el anuncio cuando inscribía su movimiento para participar en la campaña de la consulta popular. Le he dicho al presidente de la República que por la campaña política pongo mi cargo a disposición, porque lucho por el Ecuador, no por un puesto político. Sin embargo, sobre Espinel existe una glosa abierta por la Contraloría General del Estado por supuesto perjuicio al IES. Es que ya se respondió absolutamente todo, pues, o sea, no tiene nada que responder. Pero ahí está, la especulación de algunos que intentan hacer política con criterios fatalistas. En nuestro caso, no tenemos absolutamente nada pendiente con el Estado ecuatoriano. Renuncia que fue aceptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, como lo dio a conocer mediante comunicado de prensa. Informó Héctor Romero. Y un gran movimiento se registró en el Consejo Nacional Electoral al cierre de las inscripciones para participar en la campaña de la consulta popular. El máximo organismo electoral procederá a la calificación de la documentación entregada por las diferentes organizaciones y movimientos políticos. Una fiesta llena de colorido se vivió en el Consejo Nacional Electoral, el último día de inscripción para la campaña de la consulta popular y referéndum. Este martes los primeros en llegar fueron quienes integran el movimiento Suma. Por una postura clara del sí en las 7 preguntas, de la consulta popular, es porque hemos sabido escuchar a los ecuatorianos. Más tarde, representantes de Compromiso Social a la cabeza, Iván Espinel, hasta ese entonces ministro de Inclusión Económica y Social. Siempre hemos propuesto la alternancia. Es importante no arraigarnos a una mentalidad, a una posición política. El movimiento Avanza cree que la consulta es una plataforma para recuperar el espacio perdido. Estamos seguros que vamos a poder organizar y reorganizar nuestro partido. Pachacuti confía las 7 preguntas sin que esto signifique apoyo incondicional al gobierno nacional. Apoyo a la consulta y al llamado sobre esta consulta. Nosotros tenemos un proceso con el gobierno que está entablado, que ya es más de otros temas. Poder Ciudadano, a pesar de no ser considerado por el CNE como movimiento, también quiere participar. Es responsabilidad de la ciudadanía también entender las preguntas y saber que si bien no van a resolver todos los problemas, es un paso esencial para recuperar y ampliar democracia en el Ecuador. Quienes pertenecen al sector de la construcción ven en la consulta la oportunidad para derogar la ley de plusvalía. El 2018, una vez derogada esta ley de la plusvalía con el apoyo de la ciudadanía, estamos seguros que se va a reactivar la construcción. El Partido Socialista, sin querer desconocer logros del anterior gobierno, también se muestra a favor del sí en todas las preguntas. Vamos por el sí en las 7 preguntas en función de empoderar a la ciudadanía como actores protagónicos de las cosas que hay que cambiar. No faltó concertación de César Montúfar. IAS Unidos llegó y se quedó afuera por no contar con personería jurídica. Informó Héctor Romero. Una organización social y 2 empresariales acudieron al Consejo Nacional Electoral de Guayas para registrar su inscripción en la campaña electoral de la consulta popular. Las agrupaciones enfatizan en su apoyo a las preguntas que serán planteadas este próximo 4 de febrero del 2018. Primeros en llegar a la delegación de Guayas a las 10 de la mañana, en el último día para la inscripción de sujetos políticos. Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores admiten que el consenso previo en las asambleas. Se opuso pues la compañera Liliana Durán, que ustedes tienen conocimiento, ella es la primera vicepresidenta de la CUT. Respetamos la decisión que ella haya tomado, pues, y ella respeta también la decisión que ha tomado la mayoría en todo caso, ¿no? De ahí pasaron al Salón de la Democracia, donde presentaron la documentación para su posterior análisis y calificación. Y que toda la documentación que ellos ingresen esté en regla también.
desde la cédula de ciudadanía, los números de cédula. Con ello, la CUT se convierte en la segunda organización social que ha presentado su solicitud de inscripción aquí en el CNE Guayas. Sus dirigentes, que en su momento apoyaron al gobierno anterior desde su creación en 2014, ahora minimizan a quienes han asumido de manera incondicional la oposición interna en Alianza País. Lo que diga este pequeño grupo de Alianza País, pues que está esperando lo del Tribunal Contencioso Administrativo, pues bueno, eso nos tiene sin cuidado a nosotros. 2 horas más tarde llegó el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, sin comparsa y con una sola consigna. En la pregunta que guarda relación con la ley de plusvalía. Es nuestra obligación ser activos. Después fue el turno del director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Posición clara en relación a la alternabilidad que deben tener todas las instituciones, adicionalmente también el tema de la corrupción. El CNE deberá pronunciarse sobre su calificación o no para la 5ª consulta popular, informó Jorge Escobar. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de Richard Espinosa, quien se desempeñaba como presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. Esto se da luego de que la Contraloría ratificó la responsabilidad de Espinosa en la eliminación de la deuda que el Estado mantiene con la Seguridad Social. En su reemplazo, el primer mandatario ha designado a Jaime Patricio Garzón Rivas como el nuevo titular del IES. Contarles ahora que el presidente Lenín Moreno se reunió en la casa de campaña de Alianza País en la ciudad de Quito. Varios fueron los militantes, entre ellos la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña, ministros de Estado, el secretario de la Presidencia Andrés Mideros y varios asambleístas. Esto para tratar la situación política que atraviesa el partido. Durante una breve intervención, el presidente Moreno lamentó la salida de Richard Espinosa del IES y Eduardo Mangas de la Secretaría General de la Presidencia. El compañero Eduardo Mangas. Él, de forma muy caballerosa, se ha hecho a un lado con el fin de evitar que sobre Alianza País y sobre el gobierno caigan acusaciones distorsionadoras, perversas, vuelvo a recalcar, que utilicen de forma indebida, tratando de obtener réditos políticos, aquello que era una reunión privada y que se utiliza además para ello una grabación obtenida de manera ilegal, totalmente fuera de la ley. Pero que debo manifestar que aquello manifestado por compañero Mangas pues no corresponde a lo que yo pienso. El superintendente de comunicación Carlos Ochoa no negó haber recibido un vehículo y bonificaciones como parte de sus beneficios cuando se desempeñaba como director de noticias de Gamavisión. En torno a la predeterminación que la Contraloría General del Estado emitió en contra del superintendente de comunicación, cuando se desempeñaba como director del medio incautado Gama TV, Carlos Ochoa manifestó que recibió beneficios como parte de sus bonificaciones como presentador y entrevistador del programa, aparte de su cargo como director de noticias. Nuestro punto de vista legal es que mi contratación como director nacional de noticias se efectuó como empresa privada. Tengo el contrato correspondiente registrado ante el Ministerio del Trabajo, lo que ratifica que Gama TV funcionaba como una empresa privada. Se habla de pagos extras en torno a mi salario por $3.400 mensuales. Estos pagos corresponden a mi labor como presentador y entrevistador del noticiero de la mañana, así como al programa semanal Contrapunto que se difundía los días domingos. Tampoco negó haber recibido un vehículo. Estas declaraciones las hizo en una rueda de prensa en las que no se aceptó preguntas. Este vehículo corresponde a parte de mis beneficios laborales, acordados, reitero una vez más, con la empresa privada Gama TV. Y confío que una vez presentadas las pruebas de descargo correspondientes, reitero, estas predeterminaciones serán desvirtuadas. Este lunes la Contraloría General del Estado emitió 2 glosas por $115.800 y la sanción administrativa de destitución y multa de $7.320 en contra de Ochoa, actual superintendente de Información y Comunicación, tras una auditoría en Gama TV, lo que incluso causó reacciones en la Asamblea Nacional. Él al final tendrá que ser destituido, tendrá que responder a una glosa y por supuesto a una multa.
La ejecución de Ochoa deberá ser ejecutada por la Asamblea, ya que la Asamblea fue el órgano que lo posesionó. Además de Ochoa, 21 directivos más tienen predeterminaciones civiles y administrativas por 15.7 millones de dólares. Tienen 60 días para presentar sus pruebas y de ahí el ente de control ratificará o desvanecerá las glosas y sanciones. Informó Alison Corral. Muchísima atención. La Supercom sancionó al canal de televisión Teleamazonas, argumentando que reincidió en el cumplimiento del derecho a la réplica tras haber difundido una entrevista con la asambleísta Lourdes Cuesta, quien se refirió a la Superintendencia de Comunicación y a su titular. El canal deberá pagar una multa equivalente al 10% de su facturación promedio, correspondiente a los 3 últimos meses presentadas en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. Esta sanción responde a que presuntamente Teleamazonas se negó a reproducir una réplica grabada por el superintendente Carlos Ochoa. Por su parte, a través de un comunicado, el medio rechazó la resolución del organismo, ya que consideran que es un proceso ilegal, inconstitucional y fuera de toda lógica. Y el fiscal general informó que la institución investiga todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluida la información que surgió desde Brasil y en el que se involucra al exsecretario jurídico Alexis Meras. Carlos Bach aseguró que están expectantes de la resolución de los jueces en el caso del vicepresidente Jorge Glass. El fiscal lo confirma. En el caso Odebrecht, la institución analiza toda la información que ha llegado de la cooperación internacional, incluido el tema de las delaciones de altos funcionarios de la empresa brasileña que involucran al exsecretario jurídico Alexis Mera. La Fiscalía ha investigado y continúa investigando el tema. Como yo les había anticipado, hay muchísimo todavía por explotar, por analizar, pero en ese caso en particular, incluso ya fue analizado inicialmente. Vamos a confirmar y vamos a continuar analizando todos los datos. Es que en las últimas delaciones el vicepresidente de Odebrecht, Luis Mameri, asegura que se entregaron coimas del exsecretario a través del abogado Carlos Pareja Cordero y que éstas sirvieron para evadir responsabilidades de la empresa en el caso de la hidroeléctrica San Francisco. El fiscal ofrece investigar todo. El trabajo de la lucha en contra de la corrupción es un trabajo que lo ha venido llevando adelante la Fiscalía General del Estado desde el primer día. Es un trabajo sobre el cual no hemos cesado ni un minuto. Y ante estas declaraciones del presidente Lenín Moreno, si bien mantengo un absoluto respeto a la independencia de las funciones del Estado, sepan todos que ni yo, como presidente constitucional de la República, ni el pueblo ecuatoriano permitiremos una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso, ni en ningún otro, porque el clamor popular es uno solo: justicia. Justicia. Y con ese pedido de justicia también concuerda la ministra Rosana Alvarado. Pedir que se haga justicia no es de ninguna manera inmiscuirme o hablar de más o presionarles a los jueces. Decirles a los jueces que le cumplan al país, que actúen con la ley en la mano, con responsabilidad, que no le tomen el pelo al pueblo ecuatoriano. Eso no es un exceso, ni mucho menos. El fiscal afirma que espera que la justicia actúe con independencia, que la Fiscalía ha cumplido al demostrar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en la trama de corrupción y en la que está incluido el vicepresidente Jorge Glass. La Fiscalía ha presentado las pruebas, la Fiscalía ha presentado todos los elementos con los cuales sustentó su juicio y en este momento es la decisión de los jueces la que tiene que establecer si hay culpabilidad o ratificación del estado de inocencia. Se espera que el Tribunal Penal de la Corte de Justicia emita su sentencia en contra de los acusados este miércoles, informó Javier Gallo. Y asambleístas esperan poder darle una respuesta política al país en el caso del vicepresidente Jorge Glass, acusado y vinculado en la trama de corrupción de Odebrecht. El legislativo espera poder tomar una resolución esta misma semana en torno a si el vicepresidente seguiría en su cargo. En la Asamblea existe expectativa ante la resolución que tomen los jueces en torno a la sentencia en contra de los involucrados en el caso Odebrecht, pero desde la oposición afirman que será necesario que la Asamblea se pronuncie y dé una respuesta política al país en torno al futuro del vicepresidente Jorge Glass. Yo puedo anunciar que existe el buen ánimo de facilitar la ejecución y aplicación de la resolución del Contralor. Y con esto coinciden en el ala morenista quienes aseguran que es tiempo que la Asamblea dé respuestas. Sí estamos preocupados de lo que se ha hecho
de lo que se ha dejado de hacer también en el ámbito de la Asamblea Nacional. Es que en manos de la legislatura está aún un pedido de juicio político que no ha sido resuelto por el CAL y la notificación de la Contraloría que resolvió destituir a Jorge Glass de las funciones como ministro de Sectores Estratégicos, decisión que lo inhabilitaría del cargo como segundo mandatario. Yo le he pedido al presidente de la Asamblea que ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea el oficio del Contralor para que la Asamblea lo declare inhabilitado al vicepresidente de la República y le permita al presidente enviar la terna para designar al nuevo vicepresidente del Ecuador. Lo que necesitamos es que el CAL realmente presente un informe al Pleno. Necesitamos decisiones del CAL, cualquiera que éstas sean, cualquiera, pero necesitamos como institución dar una respuesta al país. En la legislatura esperan que de una vez por todas la presidencia de la Asamblea y el CAL tomen una decisión y definan esta misma semana el futuro político del vicepresidente, que ha ratificado que no renunciará a su cargo, aun si la justicia lo condena. Informó Javier Gallo. El gobierno envió su objeción parcial a la ley de reactivación económica. Esto incluye 5 cambios frente a lo aprobado por la Asamblea. Vamos a analizar el tema rápidamente con Mónica Orozca. Hoy es la editora económica y de negocios del diario El Comercio. Mi querida Mónica, buen día para ti. Entremos a materia. ¿Por qué la razón de la ley económica planteada del régimen ha generado la polémica que estamos viendo? Robert, amigos, buenos días. La principal preocupación que tiene el sector empresarial es que esta ley es una ley fiscalista que busca recaudar recursos para poder financiar el fisco y no para reactivar la economía. Hace unos meses se realizó un diálogo con el sector empresarial, pero prácticamente ninguna de las propuestas ha sido recogida, especialmente de parte de las grandes empresas. Mónica, hay 5 cambios. ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es que el gobierno va a ratificarse en el dinero electrónico. La Asamblea había eliminado ese artículo para que siga siendo manejado por el Banco Central del Ecuador, para que el Estado tenga el monopolio, pero el gobierno dice que necesita masificar los medios de pago y que por eso traspasará eso a la banca privada. Otro tema importante que incluye el veto del Ejecutivo es que se revisará el tema de las cocinas a gas. Recordemos que la Asamblea puso un beneficio para descontarles el ICE a estos insumos del hogar, pero el gobierno dice que eso va en contra de la política energética del país. También ampliará el beneficio del no incremento del impuesto a la renta para las pequeñas y las medianas. Esos son los principales cambios. Bueno, pero de todo lo que me has hablado, ¿cuál es el tema que preocupa y seriamente al sector empresarial? El incremento del tributo al impuesto a la renta va a pasar del 22 al 25% y con ello pues van a ahogarse un poco las empresas del próximo año. Durante el 2018 esperaban crecer y reactivar la economía, pero con esto le ven difícil. Mónica, el gobierno de Estados Unidos también tiene reparos. Días atrás pues lanzó un comunicado. ¿Cuáles son? ¿El por qué? Bueno, ha llamado la atención que al gobierno de Estados Unidos le preocupe la ley y es que la reforma planteada por el Ejecutivo va a eliminar los burós privados, es decir, estas empresas que manejan la información crediticia de los clientes de la banca y va a pasar al control estatal. Esto afecta a las inversiones, ha dicho Estados Unidos, en un momento en el que el sector exportador busca la ampliación de beneficios arancelarios que vencen el 31 de diciembre. Por supuesto, Mónica, clarísimo. Mónica Orozco, gracias a ti. Vamos a un corte en este momento. Al retornar hay más información en la primera entrega del Comercio TV. Les contamos que el presidente Lenín Moreno indultó a Gerardo Portillo Terán, ecuatoriano que había sido condenado a 1 año de cárcel por una demanda del expresidente Rafael Correa. También en esta primera emisión del Comercio TV, al retornar el Consejo de Trabajo y Salario analizará el incremento del SBU para el 2018. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que el presidente Lenín Moreno indultó a Gerardo Portillo Terán, ecuatoriano que había sido condenado a 1 año de cárcel por una demanda del expresidente Rafael Correa. Portillo fue uno de los 4 veedores que confirmó que el exmandatario conocía de los contratos que su hermano Fabricio Correa habría suscrito con el Estado. Este martes 12 de diciembre, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo 241 que indulta a Gerardo Portillo Terán. Este indulto consiste en el perdón de la pena impuesta y de la condena al pago de daños y perjuicios. Portillo llevaba 3 meses en prisión. Él fue condenado a 1 año de cárcel por una demanda del expresidente Rafael Correa por presunto falso testimonio. Esto tras haber sido uno de los veedores de los contratos que suscribió Fabricio Correa con el Estado durante el gobierno anterior. Portillo y otros 4 veedores habrían
habían confirmado en un informe que el exmandatario sí conocía de los contratos que suscribió su hermano con el Estado. En el decreto, el presidente asegura que Portillo carece de otros procesos judiciales pendientes y que a partir del 4 de septiembre del 2017 se encuentra privado de la libertad, tiempo durante el cual registra una conducta óptima. En Quito informó Andrea Orbe. El ministro de Interior César Navas expresó que el expresidente del IES, exministro de Industria Ramiro González, aparentemente estaría residiendo en Perú. Esto desde el mes pasado de agosto. González es buscado por las autoridades y tiene orden de detención con fines investigativos por supuesta defraudación fiscal y posible enriquecimiento privado no justificado. Él estaría en Perú con una salida ilegal del país, eso es así. El tema de la difusión, él no tiene difusión roja, ¿no? Hay ciertos protocolos que se cumplen a nivel de Interpol, ya un protocolo mundial. Él tiene una difusión azul que tiene que ver con información, ya difusión roja sí es con la captura. Pero nos encontramos ya ajustando ciertos mecanismos propios de cooperación para que no solo en el caso del señor González, sino en los otros casos que usted mencionó, podamos tener el flujo de información y poder canalizar las acciones legales que corresponden. Y el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reunirá para analizar el incremento del salario básico unificado para el 2018. Los trabajadores sindicales tienen expectativa de que exista un alza en los montos. Este miércoles 13 de diciembre se realizará la primera reunión de los representantes del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para analizar el incremento del sueldo básico unificado para el 2018. Actualmente el salario básico es de $375. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, sí habría un incremento para el próximo año. Estoy seguro, estoy optimista en tener una resolución unánime por parte del Consejo. Es decir, pero sí va a existir un incremento. Pero por supuesto, tiene que existir un incremento. El ministro indicó que deberían incorporarse en el cálculo más factores y no solo se tomará en cuenta la inflación proyectada para el siguiente año, además de la productividad y el índice de inflación pasada. El número de perceptores, la canasta básica, el crecimiento en general del Ecuador, el crecimiento de la producción en el Ecuador, porque solo tomar el de la inflación creo que nos genera un problema que sería un aumento muy pequeño. Mesías Tatamú es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT. Señaló que el gremio días atrás mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo. Sin embargo, explica que no llegaron a acuerdos ya que en la sesión de este miércoles no habrá ningún delegado de este sector. No va ningún delegado. Esa es una de las realidades. Por eso el señor ministro, cierto, nos llamó a decir, miren, participemos, conversemos, y por nuestra propuesta principal fue, ministro, encantados, pero primero cambiemos los reglamentos. Su postura es que debe haber un alza en el salario básico unificado, basándose en la canasta básica familiar y lo que manda la Constitución, pese a que existiría inflación negativa. Si el gobierno quisiera realmente ayudar por el costo de la vida, el gobierno debiera de, por lo menos, de subir unos $50. Que sería una ayuda. La fecha límite para que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios define el ajuste es hasta el 31 de diciembre. Si no habría un acuerdo entre las partes, el dictamen se remite al Ministerio de Trabajo. Informó Priscila Cadena. El ministro de Defensa indicó que la reposición de la flota de helicópteros estará lista durante los primeros meses del próximo año. La aseguradora entregó cerca de $50 millones. En los próximos meses, la Fuerza Aérea Ecuatoriana contará con nueva flota de helicópteros en reemplazo de los DRUF. El ministro de Defensa expresó que está a la espera del informe técnico para concretar la adquisición. Esperemos que en el primer trimestre del año entrante. Entonces se están haciendo los estudios técnicos por parte de la FAE y a partir de la entrega de ese informe técnico, Seguro Sucre tendrá que reponer. Será una reposición completa de las 7 aeronaves. Según el ministro, los recursos existen, solo es cuestión de saber lo que recomiendan los técnicos de la FAE.
para ver cuáles son los mejores helicópteros que podrían ser, en lo que se refiere a calidad-precio, cuáles serían los que podrían reemplazar a la flota de los Druf. Recordemos que de la flota de los Druf, 4 se accidentaron. El primero se precipitó en medio de un desfile aéreo en octubre del 2009 en la base aérea. En febrero de 2014, el que estaba a disposición presidencial se accidentó en Chimborazo cuando cubría la ruta Guayaquil-Quito. 3 tripulantes fallecieron. Un tercero cayó en el reservorio de Chongón, cerca de Guayaquil, el 13 de enero de 2015. Días después, el 27 de enero del mismo año, otro Druf se precipitó en la Amazonía, en el helipuerto del Tena. Para la reposición, entre 40 y 50 millones de dólares. Además, aclaró que todos los radares chinos están operativos en la zona de frontera y habló de otras acciones en las que trabajan Fuerzas Armadas. La repotenciación total, estamos repotenciando fusiles, estamos repotenciando equipamiento, casco, estamos haciendo una evaluación de todo lo que es las capacidades de Fuerzas Armadas. Finalmente informó que están evaluando la posibilidad que las mujeres sean parte del servicio militar voluntario. En Quito informó Iván Casamen. En este segmento vamos a contarles de que en Bahía de Caracas 600 familias fueron afectadas por los terremotos de los últimos 20 años y luego, a más de un año del movimiento del pasado 16 de abril, 20 familias volvieron a sufrir con el sismo que se produjo este 3 de diciembre. Informe al respecto. Bahía de Caracas ha sido una de las ciudades más afectadas por los movimientos telúricos en los últimos 20 años. Según un censo municipal, 600 familias resultaron damnificadas en el terremoto de 1998 y volvieron a afectarse en abril del 2016. De este grupo, 20 familias sufrieron daños leves en sus casas por el sismo de 6 grados registrado el 3 de diciembre. Carmen Carreño, de 66 años, es una de las damnificadas por los 3 sismos. Se me cayó toda, casi que si mi hijo ya estaba ingresado en Quito, si no, mi hijo había fracasado también. Me le cayó toda esa parte de arriba y él tenía su cama. Todo se cayó, todo era de hormigón, todo, pero yo no sé, ya que fue un terremoto fuerte. Carlos Bernal, secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación de Manabí y Esmeraldas, señaló que en Bahía se han construido 1.684 casas en terreno propio y se han reparado otras 971 con una inversión de $22,4 millones. El malecón por el que ahora se pudo transitar libremente fue totalmente ya rehabilitado, ya está al 100%. Como te decía, el sistema de agua potable ya se culminó también. Y dentro de lo más importante, una de las cosas más importantes también, se está financiando un proyecto de riego y drenaje que estaba en condiciones muy básicas, digamos, antes del terremoto y ahora a través de la prefectura se está interviniendo en eso. En el terremoto del 2016, 3.000 familias resultaron damnificadas. De esas, 400 aún no han podido reconstruir sus viviendas. Ese es el caso de Josefa Farías y su familia, quienes viven en una carpa desde aquella tragedia. Nosotros construimos esto para poder estar, porque no teníamos dónde estar ya. O sea, teníamos carpita, ya con el invierno se vino, nos mojábamos, el día del terremoto nos llovió, nosotros pasamos un caos en la calle. No nos da ni una solución. Ni el municipio siquiera viene a investigar cómo estamos, cómo vivimos para podernos dar una ayuda, nada. En la urbanización La Equitativa, donde vive Josefa Farías, unas 10 familias aún viven en carpas. Elba Zambrano aún duerme en un albergue. No por el hecho de que ¿cómo se llama? Se la vea parada significa que está buena, ¿no? Tengo parte de mis cositas aquí. El último sismo también afectó 17 de los 40 edificios que estaban en reparación por el terremoto del 16 de abril. Con un trabajo periodístico de María Victoria Espinosa, informó Roberto Peñafiel. En otro tema les contamos que varios niños con discapacidad vivieron un momento de alegría al festejar la Navidad. Ellos disfrutaron de un show de baile y juegos. Así, aprendieron sobre el verdadero significado de esta época. Así es como los niños con discapacidad que forman parte de Olimpiadas Especiales festejaron la Navidad gracias al agasajo del que fueron merecedores. En medio de sonrisas disfrutaron de este momento compartiendo con sus familiares y amigos. Que Dios les ayude, que Dios les guíe, que Dios les dé salud. En otro tema les contamos que varios niños con discapacidad vivieron un momento de alegría al festejar la Navidad. Ellos disfrutaron de un show de baile y juegos. Así, aprendieron sobre el verdadero significado de esta época. Así es como los niños con discapacidad que forman parte de Olimpiadas Especiales festejaron la Navidad gracias al agasajo del que fueron merecedores. En medio de sonrisas disfrutaron de este momento compartiendo con sus familiares y amigos. Que Dios les ayude, que Dios les guíe, que Dios les dé salud. Porque de ustedes, vamos a estar a ustedes siempre, no ahora,
toda la vida. Y es que pese a sus limitaciones físicas, ellos festejan y conocen el verdadero significado de la Navidad. Sus madres disfrutaban de ver felices a sus hijos y explican que este tipo de eventos los involucran más en la sociedad. Los chicos tengan una igualdad, tanto especiales como los que son normales, y pueden convivir igual manera. Y todo eso para mí está muy bien. A la celebración llegó también la esposa del primer mandatario, Rocío González, quien habló de su compromiso de trabajar por el desarrollo de las personas con discapacidad. Ella recibió un presente por parte de estos chicos con un gran corazón. Este regalo de hombre de todos los niños especiales. Dios les bendiga. Gracias. Realmente no tengo palabras para decir todo lo feliz que me siento estar aquí con ustedes. Para nosotros, para mi esposo y para mí, trabajar con los niños con discapacidad, con las personas con discapacidad, ha sido lo más importante de nuestras vidas. Y es que una discapacidad no los hace diferentes, los hace únicos, informó Alison Corral.